tal, chicos de Colegio Líder? Esta semana en nuestro curso de literatura tenemos ahora la generación del 50. El contexto es el gobierno del general Odría, ¿no es cierto?, llamado Ochenio de Odría. ¿Y qué es lo que más va a suceder en esta época? Lo que más destaca es la masiva migración que hubo del campo a la ciudad. La gente de las zonas rurales no tenía con qué sostenerse, no tenía que llevar a sus casas y pensaba que la capital era el único lugar que necesitaban para poder ellos vender sus productos, poder nuevamente comenzar. Pero fue demasiada la gente que llegó a la ciudad que no había lugar para todos y no había trabajo para todos. Se dieron cuenta que la realidad era otra. Es por esto que, ante la gente que no tenía dónde vivir, se crearon las barriadas. La gente empezó a invadir los cerros, empezó a invadir los descampados y se van a crear los llamados pueblos jóvenes. Entre las características de la literatura de este tiempo vamos a tener dos principales, la narrativa y la lírica. Dentro de la narrativa, los temas principales nos dice que va a ser lo urbano. Quiere decir que la ciudad va a ser el tema y el contexto principal de las obras literarias durante este tiempo. El personaje principal va a ser el migrante provinciano. Cómo tiene que valerse en este nuevo contexto, cómo es engañado por muchos de los que viven aún mismo en su propio alrededor, las diferencias que hay entre gente de otra clase social, de su misma clase social, pero lo tratan de diferente manera. La ciudad es vista como algo horrendo, ¿no? Por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro decía que era como una enorme mandíbula, ¿no? Congress decía que era como un monstruo de varias cabezas. Entonces es vista como algo espantoso que no sabes qué te va a suceder ahí, pero al ser un monstruo obviamente es algo negativo. Apunta siempre a lo social, las problemáticas sociales, ¿no es cierto? Y el personaje, el migrante dentro de la nueva sociedad. Se renueva el lenguaje literario y nos dice que la novela se abre paso a otras interpretaciones. Dentro de la narrativa, el cuento y la novela va a ser lo más destacado. ¿Y qué es lo que significa esto? Que la literatura se va a ampliar más. La mayoría de las obras literarias de este tiempo lo que van a hacer es tener finales abiertos. Es como para que lleve a la interpretación del lector, para que el lector también participe de alguna manera de esta creación. ¿Qué habrá sucedido con este personaje? Para mí que le sucedió esto. Cada uno de los lectores tiene diferentes puntos de vista. Va a hacer que el lector sea partícipe de la obra. Muy bien, entre los grandes representantes de la generación del 50 tenemos a Carlos Eduardo Zavaleta. Carlos Eduardo Zavaleta tiene una influencia muy marcada dentro de sus obras, las influencias de los escritores James Joyce con el monólogo interior y William Faulkner con el flashback. El monólogo interior es cuando un personaje, podemos conocer de ese personaje absolutamente todo, principalmente lo que piensa. Estamos como en la mente del personaje. Y el flashback es el juego con los tiempos, pero no te avisa, sino que constantemente cambia de tiempos sin marcarlos dentro de la historia. Carlos Eduardo Zavaleta primero estuvo estudiando medicina en la Universidad San Marcos, pero se obsesionó con la creación literaria. Luego que mandó uno de sus cuentos a unos juegos florales que hubo en la universidad, se dio cuenta que su vocación era otra y decidió renunciar a su carrera de literatura para poder matricularse en la Facultad de Letras a estudiar literatura. Sus obras marcan un eje central, los conflictos familiares. Hay peleas entre padres e hijos, lo cual termina con el abandono de uno de los familiares del núcleo, ¿no es cierto?, del núcleo social que es la familia. Entre sus obras más importantes tenemos Al Cristo Villenas, Vestido de luto, Campo de espinas y Los Ingar. En Los Ingar es una novela donde podemos ver a plenitud estas formas, estas influencias que tiene Carlos Eduardo Zavaleta dentro de sus obras. Vamos a ver como personaje principal a Pablo Jiménez, los diferentes conflictos que Pablo Jiménez tiene durante toda su vida. Primero con su familia, los constantes enfrentamientos con su madre, la cual al parecer tiene favoritismo con su hermano David, que es el hermano mayor. David se aprovecha de esta situación
para hacer que Pablo quede mal frente a su familia. Pablo ve que el único escape que necesita para poder apartarse de todos ellos es estudiar, y estudia constantemente, ingresa a la universidad, es reconocido y logra ganar una beca para poder irse a otro país. Cuando llega a Estados Unidos para estudiar, se da cuenta que hay otro conflicto que tiene que enfrentar, el de ser parte de un país subdesarrollado frente a este monstruo, ¿no es cierto?, que es Estados Unidos, con otro tipo de visiones y las diferencias marcadas que hay. Él pensaba que simplemente por el hecho de haberse ganado un lugar, la gente lo iba a tratar como si igual, pero no era así, y se dio cuenta cuando se asesinaron a un estudiante afrodescendiente. Luego de esto, él decidió viajar a Europa. Estuvo por diferentes lugares como Francia, España y Rusia. En estos lugares, él también va a ver nuevamente otro tipo de mirada y nuevamente otros conflictos. Otro conflicto que se va a dar dentro de la obra es el amor. Él le dijo a su novia Lucía que después de los 4 años que iba a durar que él esté estudiando el doctorado, iba a volver para casarse con ella. Pero ya han pasado 16 años que él está lejos de su patria, que está lejos del Perú. Pero él ama a Lucía. Ha tenido amores esporádicos donde colocaba a Lucía en esas mujeres. Pero él ama a Lucía, siempre le envía dinero para que ella lo ahorre y puedan comprar la casa que tanto habían soñado. También le envía dinero a su madre, que se encuentra sola y viuda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que frente a todos estos conflictos, Pablo se entera de una desgracia en su país. Sucede lo del terremoto en Ancash. Entonces decide volver porque le nace ese espíritu nacionalista, arma nuevamente a las personas para que reconstruyan y comiencen todo desde abajo. Llega a este lugar, se reconcilia con su madre, se casa con Lucía, que lo estuvo esperando durante todo este tiempo, y comienza una nueva vida dándose un final feliz. Los retrocesos constantes de él, sus vivencias del pasado, el monólogo interior que vemos en la madre y en los diferentes personajes, enriquece esta novela y coloca a Carlos Eduardo Zavaleta como uno de los máximos representantes de la generación del 50. Muy bien, chicos, continuamos ahora con otros 2 representantes de la generación del 50. Tenemos ahora a Heliodoro Vargas Vicuña, que en realidad se le considera uno de los principales iniciadores de la generación del 50 con su obra Ñahui. Muy bien, él pertenece también a la corriente neoindigenista. Nosotros hemos tratado el tema de indigenismo, ¿no es cierto? Habían 2 vertientes que vimos, que era el indianismo y el indigenismo propiamente dicho, pero también hay una tercera vertiente que se llama el neoindigenismo, donde va a destacar Manuel Escorza. Pero otro de los grandes representantes es Heliodoro Vargas Vicuña. ¿Por qué? Porque coloca todavía al indígena como un personaje principal visto en el aspecto de lo rural. Recordemos que ya estamos en generación del 50, donde la temática es urbana. Así que del neoindigenismo él pasa a la llamada generación del 50, donde va a ser uno de los principales representantes. Sus obras son breves, pero bien trabajadas, son bien detalladas a pesar que no son muy extensas. Recordemos que son bastante descriptivos en la generación del 50, él aprovecha esto, pero no lo hace demasiado recargado. Gran conocimiento del campesino indígena, por eso se le considera parte del neoindigenismo y del entorno de este. Hay una visión bastante intimista, que quiere decir que él conoce los sentimientos, las ideas, es lo que da a florecer dentro de sus personajes. Entre sus obras principales estaba Ñahui, como estábamos señalando, El cristal con que se mira y Taita Cristo. En Taita Cristo, en este cuento, tenemos como personaje principal Alejandro Guerrero. Alejandro Guerrero ya tiene sus años. En su pueblo tienen la tradición de cargar, ¿no es cierto?, la imagen del Cristo. Entonces, él era uno de estos encargados, uno de estos cargadores, tenía ese honor de ser los que carguen pues la imagen del Cristo, para llevarlo a uno de los cerros más altos para conmemorar la Semana Santa. Pero Alejandro ya tenía su edad y la gente decidió que, bueno, sea otro quien lo esté reemplazando. Y Alejandro movió también por ahí sus influencias para que sea su hijo Lizardo quien
lo pueda ahora reemplazar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? La gente como que le tenía envidia a Alejandro también y a su familia, y cuando estaban subiendo, todos los demás cargadores pusieron todo el peso para Lizardo, el cual ya no pudo más y se desplomó en la subida. Todo el mundo se reía, se burlaba de él, diciendo que no era capaz de soportar, que cómo era posible que no pueda seguir el legado de su padre, y se burlaban de Alejandro por no mostrarle el camino a su hijo. Entonces Alejandro, molesto, les dijo que él era capaz de hacerlo, que no le importaba su edad, que era más fuerte que todos ellos. Y ellos dijeron que esto era un insulto, y de castigo le dijeron a Alejandro que ahora él tenía que llevar la cruz. Alejandro dijo que lo iba a hacer y empezó a llevar la cruz como lo hizo Cristo. Entonces, mientras que avanzaba, en un momento sus fuerzas ya no daban. Él decidió tomar todo el valor y seguía avanzando. La gente se mostraba pues sorprendida. Algunos lo pifiaban, otros lo aplaudían. Su esposa le daba ánimos para que siga. Y él continuaba, pero en un momento ya no le quedaban fuerzas. Se le empezó a reventar las venas del cuello. Empezó pues a desorbitarle los ojos por sacar la fuerza de donde ya no hay, y seguía avanzando. La gente igual lo seguía pifiando, lo seguía animando, estaban por los dos bandos, hasta que en un momento, cuando ya estaban casi llegando, Alejandro no pudo más y cayó ahí. Cuando cae, de su rostro empieza a brotar sangre, está todo sudoroso, todo sufrido por lo que había hecho. Y las mujeres iban allí para alabarlo y llorar al nuevo Cristo, a uno más de los Cristos, ¿no? Por eso Taita Cristo. Muy bien. Y otro de los representantes importantes es Enrique Congreve. Enrique Congreve muestra los problemas humanos, sociales y éticos que se tienen dentro de estos barrios marginales que han nacido, ¿no es cierto? De estas asociaciones, de estas nuevas barriadas. O sea, uno puede decir, esa gente pues vive de su día a día, empieza a comerciar. No, él ve que hay conflictos dentro de estas personas. Muchos pueden calificar, no, esas son gente de mal vivir, pero no, hay conflictos éticos dentro de ellos, hay diferencias sociales dentro de las propias barriadas, no todos son iguales, y eso lo va a mostrar dentro de sus obras, lo cual era inusual. Mayormente lo que hacían los escritores era confrontar, ¿no es cierto?, a diferentes clases, pero él va a mostrar que a pesar de pertenecer a una misma clase y que todo el mundo los podría marcar como que son todos lo mismo, vemos diferencias entre ellos. Es bastante descriptivo dentro de sus personajes y el ambiente. Narra los cambios que hubieron, dentro de sus obras narra los cambios que hubieron en la tranquilidad de la ciudad, de la urbe, con esta explosión migratoria que hubo durante el gobierno de Odría. Entre sus obras más importantes está Lima, Hora Cero. Este libro de cuentos lo va a colocar como uno de los máximos representantes de la generación del 50, y Kikuyo. Tenemos también este cuento que se llama El niño de junto al cielo, donde muestra esta temática que está tocando Enrique Congreve. Tenemos como personajes a Esteban y a Pedro. Ambos viven en la misma barriada. Solamente que Esteban es provinciano y Pedro es de la capital. Esteban vive en lo más alto del cerro. Por eso el niño de junto al cielo. Un día el pobre bajó las miles de escalones que habían de su casa hasta llegar a la parte plana. Entonces, cansado, el pobre niño estaba en el último escalón y decidió sentarse a descansar. Y de repente vio un billete de 10 soles. Fue feliz, lo tomó y estaba sonriendo de oreja a oreja, y esto lo vio Pedro. Pedro se acerca a Esteban y le dice: oye, mira, qué suerte tienes, te has encontrado 10 soles. Sí, no sé qué voy a hacer con esto. Y le dice: ¿y no quieres tener más dinero? Pues sí, claro que sí. Yo sé una forma. Y también me das una parte porque te voy a ayudar. Le dice: ya, claro, ¿cómo hacemos? Mira, si compramos 10 soles de periódico y los vendemos a tanto, vamos a tener el doble, hasta el triple podemos tener. Entonces le dice: ya hay que hacer eso. Y lo hacen. Van y compran periódicos y empiezan a vender. Ya les quedaban poquitos, ya estaba llegando como el mediodía, y ya les quedaban pocos periódicos.
Y de repente Esteban le dice, ¿sabes qué, Pedro? Tengo mucha hambre. Y le dice, ya, voy a ir a comprar algo, dame tu dinero para guardarlo y por ahí voy a comprarte algo con tu parte. Y le dice, ya, le da su dinero y el niño se queda sentado esperando. Pasó la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 y Esteban comprendió que Pedro no iba a volver. Entonces eso es lo que nos muestran los conflictos que hay dentro del mismo nivel social. Y estos son los grandes exponentes de la generación del 50. Muy bien, chicos, ahora pasamos a desarrollar nuestras preguntas sobre nuestro tema de generación del 50. Veamos, las preguntas de rumbo a la universidad. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Nos dice la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes narradores no se inserta dentro de la narrativa urbana del 50? Recordemos que la generación del 50 va a destacar tanto en narrativa como en poesía y nosotros hemos estado viendo los escritores dentro de la narrativa, dentro de la novela y del cuento. Bueno, ¿quién no pertenece aquí? Veamos. Julio Ramón Rivero es el máximo exponente. Alfredo Bryce Echenique, Enrique Congres lo hemos visto. Eleodoro Vargas Vicuña también lo hemos visto. Luis Loaiza también pertenece. Alfredo Bryce Echenique no. Alfredo Bryce Echenique pertenece a la generación del 70. Siguiente, la 3. Introdujo las técnicas de Joyce y Faulkner en la narrativa del 50. Utiliza el monólogo interior y el flashback. Dentro de sus obras, Carlos Eduardo Zabaleta, principalmente en Los Singar. Los Singar es la muestra total de esta influencia de estos escritores tan importantes para el vanguardismo europeo. Bueno, y de manera general, porque Faulkner es de Estados Unidos. 5. El narrador que introduce el mundo marginal en la narrativa del 50, quien lo coloca primero va a ser Enrique Congrais. Pero otro gran exponente va a ser Julio Ramón Rivero. Es un autor dramático de la generación del 50, que quiere decir que escribió teatro. Carlos Eduardo Zabaleta no, más destaca en novela y cuento. Sebastián Salazar Bondy, sí. No hay que confundir con su hermano Augusto Salazar Bondy, que él es un gran representante de la filosofía. Sebastián Salazar Bondy, sí, es un representante de la dramática de la generación del 50. Manuel Escorza, no. Manuel Escorza pertenece a inicios de la generación del 50 y también al neoindigenismo. Enrique Solari Saune, sí, también es representante del género dramático. Entonces, más de una es correcta. 9. Es una novela de Enrique Congrais. Tenemos entonces Lima, Hora Cero, que es su máxima obra. Cuando él publicó, se va a hablar por primera vez sobre las barriadas, sobre el tema de tomar estos pueblos jóvenes como contextos y colocar al sujeto marginal como el sujeto principal dentro de las obras. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto y de tarea tienen en el libro la lectura, las preguntas, ¿no es cierto? Rumbo a la universidad, los números pares, y en el cuaderno van a elaborar un mapa semántico sobre el gran exponente de la dramática, Sebastián Salazar Bondy. Muy bien, chicos, ese ha sido nuestro tema de la semana, generación del 50.